¿Sabes lo que crees? Sesión 9 ahora. Ahí están las conexiones para las sesiones anteriores, i-ccc.cl/sabes, y el código QR para llegar directamente a los videos en YouTube. Obviamente en el link están los PowerPoint también y en YouTube solamente los videos. Resumen de las sesiones anteriores, muy breve. Sesión 1 y 2, Dios existe. Sesión 3, ¿cuál Dios? Sesión 4, Jesús es real. Sesión 5, resucitó Jesús. Sesión 6, vida, ciencia versus religión. Sesión 7, vimos aquí la Santa Cena, la verdadera última cena del Señor, pero en la versión original, que es el ser de los judíos. Sesión 8, origen de la vida, Darwin y Moisés, para ver quién tiene la razón. Para refrescar la memoria, el propósito de este curso es eliminar lo que muchos dicen fe ciega. Dicen que los cristianos tenemos fe ciega, que andamos sin pruebas, sin evidencia, pero hemos visto ya en 8 sesiones que no es así. Hay evidencia, hay pruebas para lo que creemos. Y eso es lo que queremos hacer, reemplazar esa fe ciega de los cristianos en general con certeza, convicción, evidencia, seguridad. ¿Por qué? 3 razones principales: fortalecer y concretar tu posición en la fe para que no tienes dudas. Número 2, ayudarte a compartir tu fe con otros. Si alguien te pregunta o te comenta, bueno, Jesús no fue persona real, nunca caminó en esta tierra, ahí puede contestar con conocimiento, con hechos reales. Y número 3, combatir doctrina falsa circulando en el mundo y hasta entre las iglesias. Y eso es algo que vamos a ver hoy. O sea, en el fondo, esto es para defender tu fe contra ataques. Un punto muy importante en todo lo que hemos visto, que quizás dieron cuenta, no sé si es así, no hay conflicto entre la Biblia y la ciencia. Muchas iglesias, muchos cristianos tienen esa noción que hay una gran pelea entre religión en general, la Biblia específicamente, y por el otro lado la ciencia. Que la ciencia sigue refutando la Biblia. Nada que ver. No es correcto, es totalmente falsa. Cada vez que hemos examinado evidencia científica referente a los hechos en la Biblia, hemos encontrado que, lejos de refutarlas, en realidad la ciencia siempre valida la Biblia. Incluso hablando la semana pasada, Darwin versus Moisés, eso no está en contradicción en lo que estoy diciendo acá, porque los mismos científicos hoy en día dicen que la teoría de Darwin no es correcta. El mismo Darwin, en su libro, como vimos la semana pasada, escribió: si sucede esto, entonces mi teoría fracasa. Y sucedió eso. Por lo tanto, la teoría de Darwin fracasó. Y la ciencia lo reconoce hoy en día. Y la ciencia no tiene nada para explicar entonces de dónde vinieron tantas diferentes formas de vida. La Biblia sí. Génesis 1. Dios hizo todo. En las áreas donde la ciencia puede investigar hechos mencionados en la Biblia, siempre ha encontrado que la Biblia dice la verdad. Pero eso nos deja con otra pregunta. ¿Se puede saber si lo que dice tanto la ciencia como la Biblia realmente es verdad? O más fundamental, ¿es posible siquiera saber lo que es verdad? Esto es un poco más filosófico que bíblico. Obviamente vamos a ver mucho bíblico, pero esta es una filosofía que está dando vueltas en el mundo actualmente y por eso quería destacarlo y derrotarlo. ¿Existe tal cosa como la verdad? Si uno escucha hoy en día, te van a decir: no, tu verdad, mi verdad, la verdad de otros, pero no hay una verdad verdadera. Muchos piensan que no hay algo que se puede llamar la verdad absoluta, que cada persona puede tener su propia verdad, que es diferente a la verdad de otra persona. Para nosotros parece absurdo, pero es muy común hoy en día. Bueno, esa es tu verdad, yo tengo otra verdad. ¿Qué es la verdad? Es el título. Es muy común hoy en día cuestionar la verdad y promover la idea extremadamente peligrosa que no hay tal cosa, no hay verdad absoluta, todo es relativo. Cada uno puede decidir por sí mismo lo que es verdad para él o ella. Se ve en internet, se ve en radio, en televisión, en los diarios, a cada rato. Este concepto se llama relativismo, muy popular,
bien difundido hoy, primera vista parece bien. Es justo, razonable, equitativo, inclusivo, no discriminadora, trata a todos por igual, nadie puede imponer la verdad porque no existe tal cosa. Es tu verdad, ok, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad y estamos bien. Todos pueden tener su propia verdad. Pero en realidad es muy dañina, muy peligrosa, muy nociva y tóxica. Me faltó poner un par de palabras más. Esto es uno de los grandes engaños que Satanás ha logrado inventar hasta la fecha. Hacernos creer que no existe la verdad absoluta, que cada uno puede tener su propia verdad. Que no hay absolutos, todo es relativo. Es una de las enseñanzas más malignas que hay. Y perdone que me pongo tan tajante porque esto es peligroso. Pero ¿por qué tan terrible pensar que cada uno puede tener su propia verdad? ¿Por qué tan peligroso creer que la verdad es relativa a cada persona y que no existe la verdad absoluta? Isaías 45, 18 y 19. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Yo proclamo firmes promesas en público, no susurro cosas oscuras en algún rincón escondido. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. Yo, el Señor, solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. Ahí tenemos una contradicción muy grave. El Señor dice, yo digo la verdad. Todo lo que yo digo es verdad. Solo declaro lo correcto. La verdad absoluta corresponde a Dios. Por lo tanto, si Satanás puede lograr convencerlo a que no hay verdad absoluta, está descartando que Dios es la verdad y que Dios habla la verdad. Piénsalo, si no existe tal cosa como la verdad absoluta y todo es relativo, entonces yo puedo decidir lo que es verdad para mí. En este caso, Dios es mentiroso al declarar que todo lo que Él dice es la única verdad. Este relativismo, por naturaleza, está diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios dice que Él tiene la verdad. Y el relativismo dice, no, eso es tu verdad, Dios, yo tengo otra verdad. Ahí está el problema. Es más, de ser así, los mandamientos de Dios tampoco son verdad. Yo puedo hacer lo que yo quiero, cualquier cosa, sin preocuparme de castigos ni consecuencias, y tú puedes hacer lo que tú quieres con igual inmunidad. O sea, cielo es verdad para mí, pero no para ti. Infierno puede ser verdad para uno, pero no es verdad para mí. No hay castigos. Ahora ves la magnitud del problema y por tanto me enoja tanto con este, no quiero llamarlo doctrina, es filosofía, ni siquiera es religioso. Es religioso, sí, pero no en un sentido abierto. Es filosófico que niega a Dios. En las últimas décadas, Satanás ha logrado convencer al mundo, especialmente la juventud, de que no existe verdad absoluta, solamente verdad relativa. Mi verdad, tu verdad, si no coincide, está bien, no hay problema. Cada uno puede tener su propia verdad. Qué mentira más grande. Se llama relativismo y francamente es repugnante. Lo peor es, esta forma de pensar ha invadido nuestra sociedad. La cultura moderna y hasta las iglesias. No voy a decir iglesia específico, pero muchas iglesias están comenzando a tomar esta doctrina. Yo incluso he escuchado pastores decir, bueno, esta es tu verdad, esta es mi verdad. Yo pienso, no, pastor, no hay tal cosa como tu verdad y mi verdad. La iglesia está en peligro de convertirse en sopa de ranas. Algunos años atrás, yo comencé a predicar una serie de mensajes referentes a falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falso profeta, falso maestro. Fue justo antes de la pandemia. Comencé con creo que primero 2 mensajes y llegó la pandemia. Y nunca logré terminar esta serie de mensajes. Quizás lo voy a hacer algún día, porque es importantísimo. Pero básicamente se llamaba sopa de ranas porque dicen que si deja una rana en agua tibia y deja subir la temperatura lentamente, la rana no da cuenta hasta que sea demasiado.
tarde y muere convertido en sopa de rana. En cambio, si tú tomas esa misma rana y lo pones en agua ya hirviendo, salta y se escapa porque detecta el peligro. Es el peligro de las doctrinas como hoy en día, doctrina falsa, que están infiltrando la iglesia lentamente. Y al principio se siente bien, hasta que sea demasiado tarde. Muere la rana convertido en sopa de ranas. Doctrinas falsas son así, cómodas, cálidas, reconfortantes, y uno no se da cuenta cuán peligrosos son hasta que es muy tarde. Algunas iglesias han pasado por eso, otros están en el proceso de pasar por eso. Algunos han escapado, bien por ellos. Pero es un peligro permitir este tipo de doctrina falsa en general, no solamente el relativismo, sino varias más doctrinas falsas, que a primera vez se ven bonito, me gusta. Y como de vez en cuando menciona Dios, Jesús, Espíritu Santo, todo parece bien, pero en realidad no es así. Me siento bien aquí disfrutando mi propia realidad, en mi iglesia, que acepta todo. Esta filosofía del relativismo es así, cómodo, cálido, reconfortante, placentero, pero altamente peligroso. Y está difundido en las iglesias y no nos hemos dado cuenta de cuán peligroso es. Muy pronto será demasiado tarde y quizás te estás pensando, sí, pero eso puede ser en otra parte. En mi iglesia no es así, en mi país no es así. Vamos a ver. Muchas veces en las iglesias pensamos que las mentiras de Satanás no pueden engañarnos, que estamos muy inteligentes, tenemos la Biblia, estamos bien preparados y estamos muy atentos y mirando y cuidando. No vamos a caer en nada de eso, pensamos muchas veces. Pero Jesús dijo algo al respecto. Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Una advertencia del mismo Jesús referente a esto de falsa doctrina. Y creo que viene del NBI. Hay otra traducción más clara que lo dice de otra forma que me gusta más. Porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, engañarán también a los que Dios ha llamado a seguirlos. Algunos cristianos malinterpretan esto, pensando que dice que los creyentes no pueden ser engañados, que no es posible. Dice, si pueden, engañarán también. Y los hombres dicen, bueno, no es posible, entonces no estoy en peligro. Pero véalo con cuidado, con atención. No dice eso, dice, engañarán también a los que Dios ha llamado, si pueden. No está diciendo que es imposible. Los falsos maestros harán todos los esfuerzos posibles para engañarnos a los cristianos, porque saben que si lo hacen bien, tendrán éxito. Si pueden. Sí, pueden. Yo diría que casi como una declaración. Pueden hacerlo. Nosotros no somos inmunes a este tipo de mentira. Engañarán también a los que Dios ha llamado. ¿Y quiénes serán? Falsos mesías, falsos profetas. ¿Y cómo lo harán? Con cosas tan maravillosas que engañarán a las personas. Sí pueden. En otras palabras, es posible engañarnos si ellos lo hacen bien. Y eso mismo ya está sucediendo. Ya estamos siendo engañados los que Dios ha llamado a seguirlo. ¿No me creen? Vamos a ver si es verdad lo que estoy diciendo. En un estudio hecho en Estados Unidos hace como 5 o 6 años atrás, sobre esto mismo, los resultados son chocantes. 62% de los cristianos piensan que la verdad es relativa, no absoluta. Una encuesta hecha entre iglesias, entre cristianos. 62%. Entre los cristianos jóvenes, 90% dicen que la verdad es relativa, que no hay verdad absoluta. 90%
de los jóvenes en las iglesias que han sido infectados por este mal. Mucho peor que COVID es relativismo. El COVID te puede matar físicamente, el cáncer te puede matar físicamente, pero el relativismo te mata espiritualmente, que es mucho peor. 90%, y no estoy hablando de cristianos cualquiera, esto fue hecho entre cristianos practicantes, nacidos de nuevo, asistiendo a la iglesia regularmente y que supuestamente conocen la Biblia. Esa fue la base por esta encuesta. Preguntaron, ¿nació de nuevo? Sí. ¿Lee la Biblia? Sí. ¿Va a la iglesia regularmente? Sí, contestaron. 90% de los jóvenes y 62% en general. Tu verdad, mi verdad, no hay problema. Pero yo pregunto, si no hay verdades en la Biblia, ¿por qué se molestan en leerla? Si ellos piensan que la verdad absoluta no existe, entonces tampoco existe en la Biblia. ¿Por qué se molestan en ir a la iglesia? ¿Por qué se molestan en leer la Biblia? Ni siquiera es lógico que alguien lea la Biblia y se declare cristiano, si no cree que existe la verdad absoluta. Eso es una contradicción terrible. Muy rara vez me van a escuchar decir algo tan radical y tan tajante como esto. Una persona que no acepta la verdad absoluta de Dios simplemente no es cristiano. Así de simple. Y perdone que lo ponga en esa forma. Incluso no voy a pedir perdón, voy a decir, es así. Una persona que rechaza la verdad absoluta de Dios no es cristiano, no es creyente. Puede llamarse cristiano, puede ir a la iglesia, puede leer la Biblia, puede declararse cristiano, pero no lo es. Es imposible ser cristiano y simultáneamente rechazar que existe la verdad. Es incompatible uno con el otro. Son cosas exactamente opuestas en dos extremos de lo que es creer. Porque Dios es verdad. Si alguien dice, no creo en la verdad, está diciendo, no creo en Dios. Porque lo que vimos recién en Isaías, Dios dice que es verdad. Todo lo que dice es verdad. Si tú rechazas eso, estás rechazando a Dios. Pero desgraciadamente muchas iglesias hoy están llenas de personas así. Creen que son cristianos, hacen todas las cosas que hacen los verdaderos cristianos, menos lo más importante, no creen en Dios de verdad porque no creen en la verdad. Ahora podemos entender lo realmente repugnante de esta filosofía y por qué me enoja tanto, porque es una filosofía que está engañando a los jóvenes en nuestras iglesias. Peor aún, según el relativismo tampoco hay moralidad absoluta. Lo que yo pienso que es inmoral, tú puedes decir que es totalmente moral y viceversa. Cada uno puede tener su propia definición de lo que es moral y moral, lo que es ética y no ética. Y lo que Dios dice que es inmoral, no importa. Si Dios dice no haga tal cosa, da lo mismo. Puede ser la opinión de Dios, yo puedo tener otra opinión. Tú y yo podemos seguir nuestra propia moralidad, dado que no hay absolutos. Lo mismo con la religión. Nadie tiene la verdad referente a Dios, porque no existe una sola verdad, sino muchas verdades, muchos dioses. Cada uno puede elegir su propio Dios. Si tú quieres adorar un ídolo y otro quiere adorar un árbol o las estrellas, o decir que el universo es Dios o una vaca es Dios, no hay problema. Todo es válido. Y yo no puedo decir nada al contrario, porque eso es tu verdad. Todos los caminos llegan a Dios. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre esta forma de pensar muchos años atrás. Romanos 1, 18 al 26. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa.
A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. En los tiempos justo después de Jesús, Romanos, esa advertencia ya está clarito. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que han hecho durante todos los siglos y hoy en día peor que nunca. Eso podría ser el epitafio en la tumba de la iglesia cristiana si no se logra revertir este relativismo maligno. La iglesia cristiana cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Que en paz descansa la iglesia. ¿Cuál es la solución entonces? Estoy hablando mucho del problema, pero solución hay que tener. Primero hay que reconocer que existe el problema y que es un problema, no negarlo, no ignorarlo, identificarlo, tanto fuera como dentro de la iglesia. Segundo, exponer el problema y demostrar lo absurdo de la base del relativismo. ¿Cómo? Primero, oración. Primero, antes que nada, oración. Pero también por mostrar a otros que lógicamente es imposible que todo sea relativo y que cada uno puede tener su propia verdad. Y vamos a ver cómo hacer eso hoy. Es imposible que no existe la verdad absoluta. Hay que estar preparado para que alguien en conversación te dice, bueno, eso es mi verdad, el otro tiene otra verdad. Pararlo y decir, no, no existe tal cosa. No hay un mi verdad y un tu verdad, hay solamente la verdad. Todos podemos tener opiniones, sí, pero hay una sola verdad. No es difícil hacer esto, mostrar y entender que esta filosofía es totalmente falsa. Hay varias formas de hacerlo, pero quizás la más clara es mediante la misma filosofía en sí. Esta es una filosofía que se contradice a sí mismo. Aquí hay una definición que yo encontré, y este es parte de un curso universitario de filosofía que enseña los conceptos. Y dentro de la descripción de este curso dice que es relativismo. Posición teórica y práctica que sostiene que hay tantas verdades cuantas personas existen. El relativismo moral afirma que no existen verdades absolutas, pues estas solo limitan la libertad. No hay verdades universales. Es una declaración de un curso universitario. Si tienes hijos en la universidad, probablemente están leyendo eso y están siendo preparados y capacitados en eso. Quizás ya puedes ver la grave contradicción aquí. A lo mejor no lo viste. Dice que no hay verdades universales, no existen verdades absolutas. Esas dos frases ya están en contradicción. La frase no hay verdades universales es en sí una verdad universal. Está declarando no hay verdades universales y está declarando en la forma de una verdad universal. O sea, se contradice a sí mismo. Y no existen verdades absolutas también es una declaración de verdad absoluta. O sea, la filosofía en sí se mata, se autodestruye. La misma definición de relativismo se contradice a sí mismo, porque si realmente no existen verdades universales ni absolutas, entonces esa declaración absoluta de verdad es falsa. Segunda autocontradicción aquí, que esto quizá no es tan obvia. Si eso es correcto, hay tanta verdad de que hay personas, entonces mi verdad es que hay una sola verdad. Eso, yo, Stuart. Yo digo que hay una sola verdad. Y mi verdad es tan válida como la verdad del profesor que escribió esto. Por ende, su declaración es falsa, según mi verdad.
según la única verdad que existe. No es necesario usar argumento filosófico para mostrar lo absurdo del relativismo. Es aún más fácil demostrarlo con situaciones de la vida cotidiana. Una situación muy simple. Si yo voy al banco con un billete de esto y voy a la cajera y yo digo, por favor, deposita 100 lucas en mi cuenta. ¿Qué me va a decir el cajero? ¡Está loco! Eso es lucas, no es 100 lucas. Pero yo digo, no, tu verdad es que solamente 1,000 pesos. Mi verdad es que son 100,000. Deposítalo allá. Es absurdo. Pero eso es lo que dice el relativismo. Cada uno puede poner su propio valor, su propia moralidad, su propia verdad. Nuestras verdades pueden ser diferentes. Claramente es absurdo. El valor del dinero no es relativo, es absoluto. No hay argumento en eso. Otra situación. Un tipo en su auto pasando por luz roja a 120 kilómetros por hora donde el límite es 50. Y sorpresa, viene un carabinero y dice, pasaste 120, pasaste luz roja, tengo que llevarte preso por eso. Y tú dices, bueno, señor oficial, en tu verdad pasar con luz roja a 120 es infracción, pero en mi verdad una luz roja es solamente una sugerencia. Y el límite 50 no aplica a mí, no es mi verdad. Chao. ¿Cómo te va a ir en esa situación? Porque las leyes no son relativas, son absolutas. Pasaste con 120, el carabinero tiene la velocidad registrada en su pistola, el límite es 50. No hay argumento, no se puede decir mi verdad y tu verdad. Es absoluta la ley. Claramente todo eso es absurdo. La ley dice que es ilegal pasar con luz roja y los castigos establecidos no son relativos, todo es absoluto. Siempre ha sido así y siempre será así. Seguramente tú puedes pensar en muchos otros ejemplos de cuán absurdo es el relativismo. Para mí, la ley de gravedad no es válida. ¿Es tu verdad? No es mi verdad. Por ende, voy a subir al techo y saltar y volar. Bueno, suerte con eso. La ley de gravedad no es relativo, es absoluto. Todas las leyes físicas de la naturaleza como gravedad son absolutas. No hay relativismo en las leyes de la física. Ahora, si las leyes humanas son absolutas y las leyes de la naturaleza también, ¿cuánto más la ley de Dios? Y si los valores humanos del dinero son absolutos, ¿cuánto más los valores morales de Dios? No hay relativismo aquí. La moralidad no es relativa, tampoco la ley de Dios. El pecado es pecado y el castigo es severo y es absoluto, no relativo. No hay un infierno relativo. El infierno es el infierno. Es eterno y es absoluto. Y eso lo más aterrador de todo. Tragar esta mentira horrorosa tiene consecuencias devastadoras y eternas. Obviamente la persona que piensa que su verdad es mejor que la verdad de Dios terminará en el infierno. No hay otra posibilidad. Y sí, el infierno también es absoluto. No es relativo. Como pueden ver, este concepto de mi verdad y tu verdad es absurdo en sí y se contradice a sí mismo. En realidad hay solamente una verdad. Las personas pueden tener opiniones diferentes de la verdad, pero sus opiniones no cambian la verdad. Yo puedo opinar que no me gusta la gravedad porque limita mi libertad de hacer cosas que yo quiero hacer, pero la gravedad, eso es mi opinión. Pero no cambia la ley de gravedad. La ley va a seguir existiendo. Lo mismo con la ley de Dios. Aun las partes que no me guste de la ley de Dios van a seguir existiendo. Mi opinión no tiene nada que ver con la realidad de las leyes. La verdad es la verdad. La verdad es absoluta, no relativa y punto. Fin de la historia. Y eso es lo que tenemos que lograr, difundir
y expresar a nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros familiares, para que ellos también puedan llegar a entender que no hay nada relativo referente a la verdad. ¿Cómo podemos saber lo que realmente es verdad entonces? ¿Cómo podemos identificar y encontrar la verdad absoluta? Algo curioso. En la entrada principal de la CIA de Estados Unidos tiene su logo grabado en el piso. Ahí está el logo Central Intelligence Agency, la CIA, famoso. Pero muy cerca hay algo más grabado en el piso. Quizás no logran leerlo. Dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Encuentro eso muy irónico, que no lo crea. Es el lema oficial de la CIA. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Una organización de espionaje, secretos y misterios ocultos, ese es su lema. Y lo tiene grabado en la pared también, en el lobby de la sede principal. Y aún más curioso, ellos saben que es una cita bíblica. Viene de Juan 8:32. Sin embargo, esta cita referente a conocer la verdad es incorrecta. ¿Por qué? Porque está fuera de contexto. No sé cuántas veces estoy insistiendo que lo más importante de leer la Biblia es tomar en cuenta todo el contexto. Aquí la CIA tomó fuera de contexto esto. Para realmente conocer la verdad hay que ver el contexto completo. Y lo dice así, Juan 8:30 al 32. Aquí estoy leyendo la NBI. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso cambia todo. Para conocer la verdad, primero tiene que partir siendo discípulo de Jesús. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Cómo? Para mantenerse fiel a mis enseñanzas, o sea, obedecer a las leyes divinas. Si hacen eso, ahí van a conocer la verdad y esa verdad los hará libres. La verdad verdadera y la libertad verdadera se encuentran solamente en las enseñanzas de Jesús. Eso es lo que dice realmente esa frase. Pero ¿a qué se refiere Jesús con eso de que sus seguidores conocerán la verdad? Juan 14, 1 y después 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y esa es la verdad. La verdad no es un concepto, es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Yo había puesto hoy día en el mensaje que mandé al grupo WhatsApp que Jesús dijo algo como yo soy un camino entre varios, parte de la verdad y parte de la vida, pero está bien, si tú tienes otro, no hay problema. Jesús no dijo eso, dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. También había mencionado que decir eso en público en algunos países hoy en día te pueden arrestar y llevar preso. Y no estoy diciendo que eso pase en países del Medio Oriente. Eso sucedió recientemente en Inglaterra. Un pastor parado en la esquina leyendo la Biblia, pasajes como este, lo arrestaron, llevaron preso por leer la Biblia en público. Esa persona que es la verdad es Jesús. Jesús dijo lo mismo en otra oportunidad que nos da una pista para entender esto mejor, pero para ponerlo en contexto tenemos que ver un pequeño trozo de papel muy antiguo. Ahí está el trozo de papel. Se llama P52 y es conocido por una razón muy importante. Este es el fragmento más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento. Hay muchos fragmentos del Nuevo Testamento, pero este es el más antiguo. Fue escrito aproximadamente en el año 125. Algunos eruditos dicen que no, fue antes, quizás el año 80, 90. Y es una copia de primera generación del texto original que fue escrito 40, 50 años atrás. Entonces, por eso, solo por eso, este fragmento es importante. Pero ¿qué dice?
No se lee mucho aquí, pero estas son las palabras que se puede ver. Judíos, no tenemos a nadie, esto sucedió, había dicho, indicar, muerte, entrar, palacio, judíos, preguntó. Bueno, los eruditos estudiaron y llegaron a la conclusión que realmente es parte de Juan capítulo 18, versículos 34 al 36. Y para entenderlo más claro, aquí va el contexto completo. Juan 18 del 28 al 38. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron al palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Eso lo dices tú, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Interesante. Verso 52, este fragmento tiene parte del relato del juicio de Jesús frente a Poncio Pilato, justo antes de la crucifixión. Entonces es importantísimo, siendo parte del fragmento más antiguo, ya tenemos evidencia crítica que sucedió tal cual esto. Pero algo más importante, está escrito por ambos lados. Hay algo por el otro lado. ¿Qué dice el texto? Al lado reverso, el lado B dice, ahí está, yo para esto nací al mundo, para el testimonio de verdad, preguntó. Nuevamente vamos a ver el contexto completo aquí. Juan 18, 28 al 38. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Muy interesante lo que dice este fragmento. Pero la pregunta aquí de Pilato yo creo que es clave. ¿Qué es la verdad? O sea, hasta en esos tiempos había duda referente a la verdad. Esa es la pregunta de Pilato hacia Jesús cuando Jesús dice, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Y Pilato dice, ¿qué es la verdad? Al parecer, desde hace 2000 años ya existe el relativismo. Por lo menos en los tiempos romanos había una forma de relativismo. El mismo Pilato dijo, yo no tengo claro, ¿qué es la verdad? También confusión referente a quién Jesús realmente es. Ahora, no sabemos en qué tono Pilato lo dijo. Podría ser una pregunta seria, está preguntando a Jesús, bueno, ¿qué es la verdad? Como, cuéntame, explícame, ¿qué es la verdad? O quizás sarcástico, ¿qué es la verdad? Poniendo en duda la sanidad mental de Jesús. O era retórico, ¿qué es la verdad? Una pregunta que él pensó imposible contestar. No sabemos cuál es la forma que Pilato preguntó, podemos especular, pero de cualquiera de las formas tiene una duda aquí, Pilato, referente a la verdad. No importa el tono de voz de Pilato, la pregunta en sí dejó claro que él no creía que existiese tal cosa como la verdad absoluta. Al traducirlo al siglo XXI, es tu verdad, Jesús, yo tengo otra verdad. Eso está diciendo Pilato realmente aquí. Otra coincidencia fascinante, algunos eruditos piensan que Pilato dijo tales palabras en latín. Quid est veritas? ¿Qué es la verdad? O qué es verdad, mejor dicho.
Quid est veritas? De ser así, quizá lo más irónico de la pregunta es que se puede reordenar las mismas letras en latín para formar la frase est vir quiad est. O sea, es el hombre que está aquí. Solamente por reordenar las letras. ¿Qué es la verdad? Es el hombre que está frente a tus narices, Pilato. Preguntó por la verdad sin entender que estaba frente a toda la verdad del universo. Es como irónico, solamente por reordenar las letras en latín. ¿Qué es la verdad entonces? Jesús es la verdad. Y de eso no hay duda. Todo lo que Jesús dice es verdad. Todo lo que Jesús hace es verdad. Todo lo que Jesús promete es verdad. ¿Cómo podemos saber que Jesús es Dios? Porque Jesús es la verdad. ¿Cómo sabemos que Jesús puede perdonar nuestros pecados? Porque Jesús es la verdad y también es Dios. ¿Cómo sabemos que Jesús es el único camino a la vida eterna con Dios? Porque Jesús es la verdad y solo en Él hay libertad. Solo en Él lo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay libertad y hay vida solo en Jesús, en ninguna otra religión, en ninguna otra persona. Ahí está el problema del relativismo, que no aceptan eso. Jesús es la verdad, es el camino y es la vida. Todo eso es verdad absoluta, no relativa, porque en Jesús todo es verdad, nada es falso. Eso es el mensaje que tenemos que tener grabado aquí en la mente. ¿Quieres la verdad? Tal como Pilato, ¿qué es verdad? Jesús es verdad. Debemos combatir el cáncer que se llama relativismo, hablando con personas, mostrándoles que esa filosofía es falsa, es una mentira y un peligro grave para su futuro eterno. Es falso que no hay verdad absoluta, porque Dios es verdad absoluta, Jesús es verdad absoluta, el Espíritu Santo es verdad absoluta. Y otra cosa también, la palabra de Dios es verdad absoluta. No hay errores, no hay contradicciones, no hay falsedades. La Biblia es la verdad. Y ojalá que podamos llegar a ese 90% de los jóvenes que no tienen claro qué es la verdad, que hay una verdad. Ojalá que podamos llegar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Los que han pasado por la clase de escuela de liderazgo conmigo van a reconocer esa frase. Es una de mis frases favoritas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque maneja con precisión la palabra de verdad. Tenemos que saber la Biblia y tenemos que lograr transmitirlo a otros, que ellos también sepan que esto es la verdad. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dice Juan en capítulo 8, 32. Y esto continuará la próxima semana con una pregunta rara. ¿Por qué existe el mal? Pregunta que muchos hacen hoy en día. ¿Por qué Dios permite que el mal existe? ¿Por qué hay mal y maldad en el mundo?